Bienvenidos todos. Que el Señor les bendiga. Gracias por estudiar la palabra. No hay nada más importante que conocer la palabra. Cuando estudiamos la palabra, estamos estudiando a Jesús, porque Él es la palabra. Y mientras más la estudiamos, más lo amamos y más necesitamos de Él. Esa es la dicotomía que hay. Por eso dijo que el que beba de Él no volveremos a tener hambre, pero hambre de otras cosas, sino solo de su palabra. Para mí no hay nada más importante de compartir con ustedes lo que el Señor me regala por su gracia y su misericordia. Como dijo Pablo, ay de mí si yo no lo enseño. Me sentiría un aprovechado de la misericordia de Dios. Por eso me gusta cuando usted viene con el deseo de aprender más y más de la palabra. Y mientras uno aprende más, quiere saber más todavía, nunca se sacia. Así que por favor, pongámonos de pie, vamos a orar para pedir la gracia y la misericordia que el Señor derrame. Señor, muchas gracias. Por favor, bautízanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder asimilar tus enseñanzas, tu revelación y sobre todo por compartir con nosotros estos misterios que están encerrados en tu palabra. Muchas gracias por las cosas que nos regalas, esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, y que son las que tú has preparado para los que te amamos. No es por nosotros, sino por ti, por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Tengan la bondad de sentarse. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 4, llegamos al verso 22, cuando el Señor pasó cerca del mar de Galilea y dice que llamó a dos hermanos, verso 21, y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Lo interesante del Evangelio de Mateo es que él era de Capernaum. Eso lo cuenta él en otra parte. Por eso vamos a ver cómo Mateo mantiene a Jesús en Galilea. La Galilea eran dos, la Galilea de arriba y la Galilea de abajo, o sea, de pegado al mar, y una que estaba sobre una ladera. A ambas Galileas la Biblia les llama, usted lo va a encontrar por ahí, Galilea de los gentiles, porque ahí vivía aproximadamente 1,5 millones de judíos helenistas que habían sido influenciados por la cultura griega cuando Alejandro el Grande invadió esa parte del mundo y obligó a todas las naciones que él había conquistado que hablaran griego, porque él era griego. Alejandro era de una provincia griega, al griego puro. Entonces, cuando él conquistaba una ciudad, lo primero que hacía era poner la galería de dioses, la cultura y especialmente el idioma. Y muchos judíos, especialmente fariseos, que eran muy estudiados, habían asimilado esa cultura, que con el tiempo vino a llamarse la cultura helenista. Por eso cuando Jesús está caminando por la Galilea, dice que unos griegos querían hablar con él. Lógicamente Jesús no les hizo caso, dice que no los atendió.
Porque indudablemente los griegos, dice Pablo después, buscaban filosofía. Ellos querían platicar con Jesús de asuntos filosóficos. ¿Qué decía Jesús sobre esta doctrina de Platón, de Aristóteles, de Sócrates? Y a Jesús no le interesaba en absoluto esa conversación. Así que no es que los ignore por mala educación, sino sencillamente porque no iba a haber nada fructífero. Esa lección nos toca a nosotros. A veces platicamos con gente que no nos deja nada, nos deja vacíos. Y parece que fuera racismo o que fuera delicadeza o qué sé yo, o menosprecio, pero tenemos que tener cuidado con quién platicamos. A veces la gente solo busca información analítica para discutir, para hablar cosas vacías que no nos dejan, como se dice normalmente, que no suman en nada lo que tenemos. Cuando queremos tener una conversación con alguien que sea de acuerdo a nuestra convicción de aprender más. Por eso, como decía Marlon en el desayuno de hombres, cuando alguien se sube a mi carro, lo primero que le digo es: enséñame algo. Pero no me hables de negocios, no me hables de cosas del mundo, enséñame algo de la palabra. Porque se espera que quien platica con alguien en nuestro medio cristiano es para que hablemos de la palabra. Parece exageración. Pero lo que sucede es que en un grupo como este, que es heterogéneo, lo importante del estudio de la palabra, así como estamos, es que aquellos que ya conocen palabra, que ya tienen suficiente conocimiento de la palabra, cuando uno va predicando, uno va enseñando estas cosas, el Espíritu Santo va tocando a cada uno y le va agregando y le va recordando. Por eso dice que Él nos recordará todas las cosas y nos llevará a toda verdad. Por eso el estudio de la palabra no puede hacerse en privado, tiene que hacerse, como dice Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen, porque el Espíritu Santo empieza a recordar: esto fue lo que dijo allá, esto es lo que quiere decir aquí, y así el Espíritu Santo va intercambiando. Lamentablemente nuestro sistema pedagógico de la iglesia ha sido mal guiado, porque nos han enseñado a que estamos aquí al frente y que todos los demás estén oyendo. Antiguamente no era así. En el sistema hebreo, en el sistema judío que nos interesa a nosotros aprender, es que el que estaba dando algún mensaje de la palabra dejaba chance a todos los demás para que aportaran algo. Por eso Pablo dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Alguien tiene salmos? ¿Alguien tiene profecía? ¿Alguien tiene revelación? Hágalo tranquilamente, o sea, no una discusión. Pero nuestro medio evangélico nos ha prohibido ese sistema, porque lógicamente la iglesia ha crecido tanto que de repente 1000 personas se nos iría toda la noche y no cabría. Pero incluso aquí, que no somos no digo un número, cuando yo pregunto: ¿alguien tiene alguna pregunta? Nadie se atreve, porque no nos atrevemos a expresar nuestros pensamientos. No hay una retroalimentación. La única persona que a veces tiene el valor de hacerlo, por así decirlo, es la hermana Nancy. Saca sus dudas. ¿Qué quiere decir eso que dijo? Y el problema que eso provoca es que cuando salimos de la iglesia vamos haciendo comentarios que se convierten en comentarios negativos, porque no es una cuestión congregacional. No estoy diciendo que lo vamos a hacer, porque lógicamente no es nuestra cultura. Pero si usted fuera a una sinagoga de los judíos, escucharía cómo debaten de una forma tan violenta a veces,
porque con un punto que no estén de acuerdo se convierte en algo precioso, feo para nosotros, pero precioso para ellos, porque drenan. Lógicamente nosotros tenemos un correo, un WhatsApp, que deja el chance, mire, usted dijo esto, acláremelo, pero no sucede. Y entonces nos quedamos con lo que oímos y nos vamos con lo que creemos. Por eso hay poco crecimiento en la iglesia. Por eso hay poco crecimiento no académico, por eso hay poco crecimiento espiritual. Porque cuando uno sale de las dudas, bueno, eso es lo que hacemos mi pastor Vlad y yo, discutimos algún punto. Yo le pongo algo y él me agrega o me quita o me pone. Porque lógicamente la palabra, ya a cierta distancia de habernos convertido, ya debería ser algo que nos motiva a aprender más cada día. Por eso es que la iglesia en general se va empequeñeciendo, porque son pocos los que realmente quieren aprender. Pocos. Se van quedando rezagados los que no quieren. Eso lo vamos a ver aquí con Mateo. Dice en el verso 21 del capítulo 4, y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Aquí estamos viendo cómo Jesús está empezando a recorrer su ministerio. Acaba de empezar, no cronológicamente en el capítulo 4, sino porque anteriormente habían matado a Juan. Y cuando matan a Juan, entonces Jesús sale a la palestra y empieza a predicar su evangelio. Empieza a predicar la enseñanza que él vino a dar. Pero para eso lo primero que hizo fue recorrer toda la Galilea, como habíamos hablado en otra oportunidad, buscando el remanente. Por eso Marcos es muy interesante cuando dice que se retiró a un lugar solo y al día siguiente pasó por el mar. ¿Qué nos enseña? Que cuando él se retiró, damos por sentado que fue a buscar la dirección del Padre. Señor, ¿a quiénes has escogido para que yo los tome como discípulos? ¿A quiénes has escogido? Al día siguiente, pasando ahí, vio a dos hermanos. ¿Por qué no llamó al papá de ellos? ¿Por qué no le dijo, ustedes tres? No, solo dos. Aquí parece que Dios tiene acepción de personas, pero no. En el libro de Hechos dice que el Señor agrega a la iglesia, ¿cómo dice? Los que, ¿qué? Los que han de ser salvos. Quiere decir que hay gente que no va a ser salva y que nunca va a venir a la iglesia. ¿Ve? Así que gocémonos nosotros y no menospreciemos la invitación del Señor de estudiar su palabra. Es un error garrafal, porque habiendo sido escogidos para ser salvos, voy a decirlo en un lenguaje común, nos ponemos los moños para venir a la iglesia, y eso es peligroso, porque ahí se nos aplica la parábola de la cena que hablábamos la semana pasada, o creo que el domingo. Mandó las invitaciones, todos las recibieron, pero a la hora de la cena empezaron a excusarse. Y entonces, ¿qué dijo el Señor de la cena? Quiten a todos esos y busquen a los que no invité. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, realmente se da cuenta que hemos sido soberbios, arrogantes, hemos sido despreciativos con Dios. Porque el hecho de que Él nos haya escogido a nosotros y no a los demás, no es que nos ponga en una posición de élite, sencillamente, y aquí viene lo que mi esposa aprendió o me enseñó hace muchos años, de todas sus hermanas, siendo ella la primera en alcanzar a Jesús, es porque más lo necesitaba, le dijo el Señor. No es porque fueras mejor que ellas, es porque tú necesitabas más que tus hermanas. Entonces, lógicamente, cuando nosotros concatenamos todos esos principios del reino de Dios, nos damos cuenta
que su esposo no necesita tanto la salvación, no porque no la necesite, sino porque entre los dos el Señor la escogió a usted. Dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Doloroso, sí, pero real. Ese es el reino de Dios. Ahora, sin embargo, habiendo sido nosotros escogidos y el otro se quedó, por misericordia de Dios, vengo yo y me pongo mis guindas en el pastel, creyéndome muy independiente de escoger qué días voy y qué días no voy. Y eso es ofensa al Señor, que va a pedir cuentas, porque va a preguntar: ¿qué hiciste con la escogencia que tuve? ¿Qué hiciste? Por eso es peligrosísimo cuando usted se queda en su casa el día de servicio, porque ese día fue la invitación que Dios le mandó. Te invito para que vengas el martes, quiero platicar contigo. Sí, pero es que no me gusta cómo predica fulano. Es que no es por fulano, soy yo quien te está invitando. Te invito para que vengas el jueves. Sí, pero es que estoy muy ocupado. Bueno, te la pierdes, dame la tarjeta, se la doy a otro. Sencillo. Eso es lo que sucede. Por eso entender el reino de Dios es muy diferente al reino de los hombres. Por eso es necesario que nosotros como iglesia seamos enseñados a otro nivel. Ir un poquito, como aquel profeta que le dijo al Señor: métete al río. El agua le llegó a los tobillos, luego a los muslos, luego a la cintura, hasta que ya no pudo. ¿En qué nivel está usted de la palabra? Por eso es que mucho de lo que vamos a estudiar, a algunos no les hace, ¿cómo se dice? No les da testimonio. Porque resulta que muchos de nosotros podemos ser odres viejos. Odres viejos quiere decir que lo que aprendimos hace años, eso es todo, ya no hay más. Pero el Señor dice: no se puede echar vino nuevo en odres viejos, o sea, en mentalidad vieja, no se puede. Y lo interesante de estas frases es: porque de otra manera el odre se rompe y el vino se pierde. Entonces, ¿dónde está el énfasis del Señor? ¿En el odre o en el vino? En el vino. Que el odre se rompa, pero yo no quiero que se me pierda el vino. La revelación, la palabra fresca, la palabra ungida. Por eso es que la iglesia, al ignorar estos principios del reino, menosprecia el vino. Y no se han dado cuenta que a causa de menospreciar el vino, su odre ya está roto, está viejo, no le cambia, siguen teniendo su propio sabor. Eso lo vemos allá en alguna parte de la Escritura, cuando dice que Jacob mantuvo su sabor, porque nunca fue trasvasado de odre en odre. Para que nosotros no mantengamos nuestro sabor, nuestro concepto, nuestras ideas, nuestra escuela, nuestro pensamiento, tenemos que permitir que el Señor nos trasvase a otro odre y a otro odre. Por eso yo he ido viendo que aquí en mi congregación ya hay odres viejos, que ya no se les puede echar vino nuevo, porque se pierde. Entonces la pregunta: ¿qué odre es usted? ¿Y qué odre soy yo? Esa es la pregunta. Si usted viene por tradición, por religión, discúlpeme, su odre ya está viejo, ya usted ya no asimila el vino nuevo. Ya no sale de aquí impactado. Qué tremendo lo que el Señor me enseñó, y no el pastor Berché, qué tremendo lo que el Señor me dijo. Como me dicen otras personas: no lo había visto así, pastor. He leído eso y nunca lo había visto así, porque una metalectura, lógicamente, se va a un metalenguaje que antes no lo conocía. Pero mi deseo es que mi congregación vaya a otro nivel, que no se quede con el ABC de la palabra. Por eso Pablo dijo
ya dejemos los rudimentos de Cristo. Pareciera despreciativo, pero no. Lo que sucede es que ya no hablemos del bautismo, ya no hablemos de la salvación, ya no hablemos, porque eso ya lo conoce usted. Ahora vamos a otro nivel. Y esto no es para todos, solo para los odres nuevos. Entonces dice que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Verso 23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí tenemos algunas cositas muy importantes que aprender. Iba por toda Galilea. Esta Galilea aproximadamente, según los mapas, era 90 kilómetros de largo por 15 de ancho. Y él recorrió toda Galilea, y en todos esos kilómetros habían aldeas. Dentro de esas aldeas estaba Capernaum, donde vivía Mateo y también Pedro. Por eso es que Mateo le da énfasis a la Galilea, porque era su tierra. Y él, como judío, quiere que sepan que en su tierra Jesús fue aceptado y fue capaz de hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque anteriormente su familia no lo había aceptado. Nosotros sí, dice Mateo. Nosotros lo aceptamos. De ahí vamos entendiendo que para Mateo fue, no voy a decirlo con un deseo de halago, porque la gloria es para Dios, pero él se sintió privilegiado que Jesús lo llamara, tan privilegiado que dice la Biblia que le hizo una cena e invitó a sus amigos. Quiero que oigan al hombre que me cambió. Vengan, los invito. Y ahí estaban los publicanos, los pecadores y todo, porque Mateo, después de escuchar que su familia, sus hermanos lo habían menospreciado, y dice que ahí no pudo hacer muchos milagros allá en Nazaret, salió de ahí y se fue para la Galilea y encuentra a Mateo, y Mateo se siente pero retumbando, como decimos en Guatemala, de alegría. Que atrás de eso hay una metalectura que dice: ¿quién soy yo para que Jesús me haya escogido como uno de sus discípulos? ¿Qué vio en mí? ¿Qué vio en mí para que me haya amado dentro de toda la gama de gente que había en ese punto de cobro? Porque era un peaje, no era el templo, era un peaje. Entonces pregúntese usted, como me pregunto yo, ¿qué viste en mí, Señor? Si tú y yo sabemos quién soy. Por eso repito, es una soberbia, arrogancia, todo lo peor que se puede hacer, menospreciar la palabra de Dios. A menos que usted se pregunte: Señor, realmente, ¿qué has visto en mí para tenerme ahí? Porque si tú no te hubieras fijado en mí, ¿dónde estaría? ¿Dónde? ¿Cuántos hijos bastardos tendría ya usted? ¿Cuántos divorcios a cuestas? ¿Cuántos accidentes en la calle? ¿Cuántas cosas horribles en su vida? ¿Cuántas? Si Dios no nos hubiera alcanzado. Pero no. Nos damos, como decimos en Guate, por bien servidos. Y eso es un pecado contra el Señor. Entonces Mateo se siente orgulloso, sabiendo que era menospreciado por su pueblo, por cobrarles impuesto para dárselo a Roma. Viene el rey y lo escoge. Por eso es peligroso, repito. No voy a cansarme de decirlo hasta que nos entre que nada hay más importante en su vida que obedecer a Dios. Nada. Y como pastor voy a estar vigilando muy de cerca quienes después de esta enseñanza retoman su disciplina de estar en la iglesia como debe ser, de tomarla en serio, no como iglesita jugando al cultito, no. Porque tengo que ver el estado de mis ovejas. Al decir de mis, no me refiero que ustedes son míos,
Estoy hablando de los que están bajo mi cuidado. ¿Sí? Asignados. ¿Dónde está esa frase? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Qué le dijo? Apacienta. Apaciéntalos, me vas a dar cuenta de ellos. Por eso después de esto voy a tener que vigilar muy de cerca. ¿Quién de ustedes obedece el mandato de Dios? No el mío, el mandato de Dios. Entonces sigue diciendo, y Jesús iba por toda Galilea, verso 23, enseñando. Son 2 niveles los que Jesús hizo. Primero enseñando y después predicando. Por eso es que la iglesia, Visión de Fe, tiene esas 2 enseñanzas. Hoy es noche de enseñanza. El domingo y el martes serán noches de prédica. ¿Me estoy explicando? Son 2 niveles diferentes. Por eso es que en otras congregaciones lo que hacen es que dedican un día a la semana a dar teología. ¿Cuál es su teología? ¿Cuál es su código de conducta dentro de la iglesia? Dentro de este contexto usted debe saber que hay teología eclesiástica. La teología eclesiástica es la que se enseña de lo que hay internamente en la iglesia. Y está la teología bíblica. Visión de Fe no tiene teología. Nosotros tenemos una teología bíblica. Por eso muchos no soportan esta teología, pero se aguantan otra. ¿Me estoy explicando? Porque la teología eclesiástica es enseñar lo que la iglesia vive, lo que la iglesia enseña y que la iglesia pide. Que no voy a mencionar nada por respeto, pero usted ya sabrá dónde creció y nació usted, qué teología le enseñaron. No fue la bíblica, porque si hubiera sido la bíblica, usted no actuaría de la forma en que lo hace. Ese es el asunto. La teología eclesiástica ha hecho mucho daño. Y como tengo el privilegio de tener un estudio con pastores, se los digo claro, usted aprendió teología eclesiástica, lo que su iglesia creyó. Por eso hace unos meses, creo yo, les enseñé. Aquí hay varias escuelas de pensamiento teológicas, que a menos que uno abra el odre para que el hilo nuevo caiga, esa teología sigue ahí todavía. Y entonces hacemos lo que queremos porque nos hemos regido por la teología de aquella iglesia. O sea, todo donde se estudia a Dios es teología. Pero aquí nosotros tratamos de enseñar la teología bíblica, lo que dice la Biblia. Y dentro de lo que dice la Biblia dice, y Jesús iba por toda la Galilea enseñando. Por eso la obligación de liderazgo de una iglesia de acuerdo al reino de Dios tiene que tener enseñanza. Pero enseñanza bíblica. Por eso se pone ahí. Por eso se exige, léalo en voz alta, quiero oír que lo lee. Para que usted sepa lo que está diciendo la palabra. Y luego dice, enseñando en sus sinagogas. ¿Qué era la sinagoga? ¿Qué era la sinagoga? ¿Por qué Jesús no iba al templo? Bueno, resulta que en el devenir del tiempo, en Jerusalén, los saduceos, los escribas y los fariseos se habían adueñado del templo y habían introducido enseñanzas totalmente agregadas a la ley. El templo tenía sus leyes dictadas por Moisés. Esto se hace así, así y así. El sacrificio del perdón es así, así y así. La fiesta de los tabernáculos se celebra así, todo estaba, todo. Usted lo revisa en Levítico, ahí está todo, sin ni un resquicio.
Pero los fariseos habían hecho sus propias leyes. ¿Me estoy explicando? Quiero saber, ¿me estoy explicando? De manera que poco a poco se fueron alejando de la Torá. Se fueron alejando de Moisés, agregándole a esto, a esto, a esto y a esto, lo que se convirtió en tradiciones. Por eso cuando usted lee la palabra va a encontrar: ¿por qué tus discípulos no obedecen las tradiciones de los ancianos? ¿Quiénes eran los ancianos? Shammai y Hillel. Entonces resulta que cuando viene Jesús, el pueblo de Israel estaba tan lejos de la verdad a causa del montón de agregados. Algunos de nosotros estamos muy lejos ya de la palabra. Obedecemos nuestras propias tradiciones. Ya no lo que dice el Señor, se quedó demasiado lejos. Entonces, como un buen grupo de judíos, fariseos, que eran los que conocían esto, se dieron cuenta que en el templo habían introducido tradiciones, habían empezado a cambiar el culto. Y resulta que Jesús nos lo descubre. Cuando alguien llegaba con un cordero para su sacrificio, ¿qué le decían? No, tienes que comprar el que venden allá. Eso no dice la Torá, eso lo decían ellos. Y el pobre de la tierra tenía que dejar por ahí su cordero y comprar uno del templo, porque su conciencia le exigía presentar su sacrificio. O sea que ellos estaban ya muy lejos de la verdad. Lo que prevalecía eran sus tradiciones y no la palabra. Aquí tenemos fariseos, están ya lejos de la palabra, que prevalecen sus tradiciones, sus creencias, lo que ellos creen. Y entonces, a todo esto, hay un grupo de fariseos que dicen no. Están rompiendo, incluso habían roto el principio del sumo sacerdote. ¿Cuántos sumos sacerdotes debían haber según la ley? ¿Y cuántos habían en el templo? 2. ¿Ya lo veo? Estaban Anás y Caifás. Y Dios había dicho: uno se muere y entra el otro. Pero en ese momento están los 2. Entonces la secta de los fariseos se parte en 2. Los que están en el templo y los que se salen del templo y fundan la sinagoga, como diciéndole a aquellos: nosotros sí somos de la línea sacerdotal, nosotros sí tenemos la verdad, nosotros sí creemos en la Torá. Y fundan la sinagoga, se separan del templo. ¿Ya lo veo? Entonces ahora resulta que viene Jesús y empieza a predicar en las sinagogas y en otra parte. ¿Me puedes ayudar con concordancias? Búscame ahí otra sinagoga que diga la sinagoga de los judíos, por favor. Hechos 17:1. Hechos 17:1, por favor. Solo un ejemplo voy a poner, pero eso usted lo va a encontrar en todo el Nuevo Testamento, especialmente con Pablo. Y después de pasar por Anfípolis y Apolonia, ahí está, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Se da cuenta? Ahí había una sinagoga de los judíos. Ok, de los libertos. O sea que los judíos se separan del templo y fundan su sinagoga. Entonces, cuando aparece Jesús, no va al templo. ¿Por qué no va al templo? Porque ahí está todo corrupto. Y la única vez que llegó fue a darles duro. ¿Se recuerda? De ahí no entró al templo. Se dedicó a predicar su mensaje en las sinagogas. Por eso usted va a encontrar a Pablo siempre predicando en la sinagoga de los judíos. Entonces, ¿dónde estaban? Me voy a adelantar. ¿Dónde estaban los enemigos acérrimos de Pablo?
en las sinagogas. Pablo se le ocurría llegar y dice: varones hermanos, ¿tienen algún mensaje? Sí, decía Pablo, y se paraba. Miren ustedes, la resurrección de los muertos. Ya, ahí reventó todo. Después de invitarlo, lo apalean. ¿Por qué? Porque estos que se habían separado eran fariseos, no saduceos. Los saduceos creían en la resurrección, los fariseos no, y los ponen en contra. Por eso cuando lo enjuician, dice que solamente le dijo: mira Agripa, ¿sabes de qué estoy siendo acusado? ¿De qué? De la resurrección de los muertos. Y ¡pum!, se levantó un montón de pleito ahí. Y Pablo chispudo se sale, los deja peleando, porque ese era un punto doctrinal hasta hoy. No, es que nosotros creemos en esto, es que yo creo en esto. Sí, eso dice ahí, pero yo creo que nos vamos alejando de la palabra. Por eso el estudio de la doctrina bíblica es importantísimo, para que todos seamos enseñados. Entonces dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque Jesús necesitaba, por así decirlo, aunque sabemos que Dios no necesita, pero estamos hablando del Dios encarnado, necesitaba demostrar que el reino de Dios consiste no en comida ni bebida, como dijo en otra parte de la palabra, sino en ser sanos. Lo primero que Dios quiere hacer en nosotros es sanarnos. Pero pastor, yo no estoy enfermo, estoy enfermo del alma. Es que no estoy leproso, estamos leprosos del alma. Estamos enfermos de odio, rencor, soberbia, arrogancia. De eso es lo que primero quiere hacer el Señor. Y luego dice verso 24: y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos. Aquí ya lo enseñé en otra ocasión. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanta gente así? ¿Por qué hay tanta gente enferma, endemoniados, epilépticos, paralíticos? Porque sabemos que con Malaquías se corta la comunicación de Dios, no con Dios. De Dios ya no habló, se acabaron los profetas. Viene Juan, y en ese momento donde falta la palabra de Dios, ¡yum!, irrumpe Satanás. Y esto es algo real. La gente que se aleja de la iglesia inmediatamente cae en el mundo de las tinieblas. Y algunos todavía vienen a la iglesia, pero ya están en tinieblas, porque nos hemos alejado del árbol de la vida. Ya hemos formado nuestra propia teología, nuestro propio concepto de lo que es Dios. Y eso es peligroso, porque Satanás toma ventaja. Entonces, cuando Jesús, que es la luz, aparece, ¿cómo estaba el mundo? En tinieblas. Por eso él necesitaba venir como luz a alumbrar. Por eso el concepto, cuando Jesús dice: yo soy la puerta estrecha, no sé si lo enseñé aquí, pero se lo voy a dejar. ¿Qué significa yo soy la puerta estrecha? Entonces aprendí que un cuarto oscuro, Boris, oscuro, y en el otro, y a la par hay un cuarto con luz. Tú abres un poquitito la puerta, ¿y qué pasa con la luz? Penetra. Un poquito de la puerta penetra, ¿sí? Y alumbra todo el cuarto que está oscuro, o por lo menos una buena parte. Ese es Jesús. Jesús es la puerta estrecha. Entren por ahí. ¿Ve? O sea, Jesús no vino con nosotros y nos lampareó. No, un poquito. Él es la puerta estrecha. Entren, dijo, por la puerta estrecha. Yo soy la puerta estrecha. No necesitamos que Jesús se abra todo, con un poquito. Porque si se abriera todo, nos ponemos chiflados como los judíos. No aguantaríamos la revelación.
Si con un poquito nos volvemos orgullosos, imagínate. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Se convirtió en un territorio satánico. No olvide esto porque vamos a estudiar después la gran ramera. ¿Sí? Pero se los dejo así. Entonces Israel se convirtió en un territorio satánico. Ahora, ¿por qué Israel y los demás no? Porque los demás ya estaban satanizados. Babilonia, Egipto, Siria, Asiria. Todo eso le pertenecía al diablo. Jerusalén e Israel eran de Dios, eran su pueblo. Pero cuando él dejó de hablar en Malaquías, lógicamente el enemigo, cuando ya usted no oye la voz de Dios, entra a él. Y a él sí le creemos. Por eso en el pueblo de Dios hay mucho engañado. Porque oye más la voz de Satanás que la voz de Dios. Por eso se insiste, cuando usted no viene, ¿qué hace? ¿A quién está oyendo? Por eso dice Jesús, mis discípulos oyen mi voz y me siguen. Si usted no está siguiendo a Jesús, no se engañe, usted no es discípulo de Jesús. Usted es discípulo de YouTube, de fulano, de sutano, de mengano, pero no de Jesús. Entonces, lógicamente, cuando Jesús aparece, encuentra un desorden terrible. ¿Y qué fue lo que aprendimos el domingo? Génesis 1:1. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y por qué vacía? Porque lógicamente el Espíritu Santo ni había venido y Malaquías había cerrado el episodio. Eso es lo que en la Biblia se llaman los diferentes eones, o sea, los tiempos de Dios. Entonces, lógicamente, cuando Jesús viene, primero necesita presentar sus credenciales. El Mesías que va a venir a salvar a Israel tiene que hacer esto. Tiene que tener esto. Esas son sus credenciales. Por eso dice en el verso 24, y se extendió su fama por toda Siria. En Siria había una colonia muy grande de judíos, porque estos judíos habían sido expulsados de Jerusalén y fueron llevados a Siria. Y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. La Decápolis es una palabra griega que significa 10 ciudades. Esos eran la Decápolis, que habían 10 ciudades. Eran unos griegos, eran judíos helenizados. Y del otro lado del Jordán, ¿qué significa? De allá del otro lado, donde Josué entró, donde estaba aquel monumento de piedras. De ahí venía la gente, ahí se había formado una colonia. Capítulo 5, verso 1. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, aquí vamos a aprender algo interesante que nos va a servir para más adelante. Por eso es que es importante guardar la información. Los maestros de antiguo Israel, y que todavía hoy se estila, usaban el sistema divino de gobierno. O sea, que en el ambiente celestial, el líder no está arriba, ni a los lados, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante. El líder está en el centro. ¿Dónde lo vemos, Bernal? ¿Dónde estaba el tabernáculo en el desierto? En el centro, rodeado de las 12 tribus. El tabernáculo estaba en el centro y ahí caía la nube y ahí subía el incienso, las oraciones y todo en el centro. Entonces ahora viene Jesús y la gente posiblemente ni se dio cuenta. Jesús viene en el reino de Dios y allá arriba, no tengo las citas, pero Apocalipsis lo menciona, y Ezequiel, y vi un trono rodeado de ancianos, y todos le tiraban sus coronas, y en el centro uno como anciano de días. Entonces Jesús viene, y como Él es Dios, lógicamente para presentar su reino, ¿cómo lo presenta? Como el del César, que es en un trono,
No, ¿verdad que no? Lo presenta como está en el cielo. Se sienta y alrededor vienen sus discípulos y lo empiezan a rodear. Por lógica, usted quiere oír a alguien en un campo, se acercan, ¿sí o no? Para oírlo. ¿Y qué pasa con el otro? Ayúdeme. Lo van rodeando, lo van rodeando. Ahí está el reino de Dios. Lo que pasa es que nosotros ahora que tenemos el estilo romano, pues hacemos esto. Pero la verdad es que los rabinos se rodean de sus discípulos. Para nosotros ha cambiado, que no hay ningún problema. Es cuestión de ¿cómo se dice? De arquitectura, ¿va? Cuestión de arquitectura. Así que Jesús ahora se sienta. Por eso es importante cada palabrita. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Entonces, lógicamente, ¿qué hicieron cuando se acercaron? Los rodearon. Ahí está Dios en su reino. Y Jesús está bajando el trono, ahí exactamente igual. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Por qué dice abriendo su boca? Porque esto es una profecía para después. Con nosotros ya no necesitamos que Jesús abra su boca, Él nos habla al corazón. Bueno, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu no son los pobres de dinero, no son los pobres de posición. Está hablando de los pobres que se sienten pobres. Por eso en su oración usted debiera decir: Señor, aquí estoy necesitado de ti. ¿Cómo se considera usted delante de Dios? Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Hay quienes lloran de tristeza. Si usted no lo ha experimentado, yo lo invito para que se aparte un momentito a solas con Dios, y en algún momento usted va a sentir la Shekinah cayendo sobre usted y va a soltar su llanto de tristeza por su condición, por el pecado, por la traición que le hacemos. Señor, perdóname, me duele lo que te hice, perdóname, ofendí a mi esposa, le robé la paz, perdóname. Y uno empieza a llorar. Esos son los que lloran, y el Señor viene y lo consuela a uno. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Aquí tenemos algo muy interesante. ¿De dónde van a heredar la tierra estos? Vamos a ver si me ayudas. Por cuanto hijo, está en Hebreos, por ser hijo es heredero. Vamos a estudiar eso. Me atrevo a hacer esto porque aquí tengo muchos teólogos ya que conocen la palabra. Por eso es que Pablo nunca mencionó, está escrito en Hechos, allá en Corinto, o como dije, allá los primeros libros de Reyes. ¿Cómo decía Pablo en su enseñanza? Como dice la Escritura. Porque la gente ya conocía. Nuestro problema es que apenas conocemos el Salmo 23. Apenas. Y dos líneas: Jehová es mi pastor, para un judío, ¿no? Porque estos judíos desde niños conocían la Escritura. Entonces viene Pablo, viene Jesús y dice, como está escrito. Ellos ya sabían. Entonces heredarán la tierra. ¿Me lo encontraste? Pero voy a seguir y me sigues buscando ahí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí ya sabemos nosotros que si usted no tiene hambre, no viene. Romanos 8:17, gracias. Romanos 8:17, vamos a ver ahí porque hay una enseñanza muy interesante, muy profunda. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin que también seamos glorificados con Él. Ok, quédese ahí. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Entonces, ¿quién es el heredero realmente? Jesús. ¿Sí? Vaya, aquí hay una enseñanza. Estamos leyendo aquí, ahora vamos a leer aquí. Jesús no es el heredero, porque la Biblia dice que todo es de Él, por Él. Entonces, no es heredero. Lo que está diciendo es que Él es el que da la herencia. ¿Se recuerda la parábola de aquel
de aquel señor que mandó a uno de sus empleados, ¿te recuerdas?, a recoger el fruto. ¿Y qué dice la Biblia que hicieron con ellos? Lo mataron. Mandó a otros, que ya sabemos eran los profetas, ¿y qué hicieron? Y entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a mandar a mi hijo, ¿sí? Me lo van a respetar. ¿Y qué dijeron los malacates de la finca? Este es el heredero. Este es el heredero, matémoslo también. Profetizando que iban a matar al Hijo de Dios. Pero la palabra heredero no es que él sea el heredero, eso era de él. Lo que está diciendo la Biblia es el que da la herencia. Aquí está. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿Quién se los va a heredar? Señor. Hebreos 1:2, veámoslo ahí. Gracias, pajarín. Ya ves cómo es de hermosa la palabra, ella sola se explica. En estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Aquí está hablando de Génesis, pero veamos. En estos últimos días nos ha hablado, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Ya lo viste? Él es el que nos da la herencia. Lo que pasa es que para nosotros nuestro lenguaje se queda cortito, porque heredero es el que va el que recibe, ¿va?, que hereda. Aquí está al contrario, es el que hereda, el que da la herencia. Por eso aquí está hablando de eso. Nosotros no lo entendemos, dice, lo van a heredar. No, Él les está diciendo, yo les voy a dar la herencia de la tierra. ¿Por qué? Porque los humildes no tienen propiedad. Aquí, solo en esta línea, tendríamos que irnos a todo lo que la historia enseña. Que la pobreza era, miren, había dos clases de pobres, por aquí lo vamos a ver. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, los que procuran la paz. Vamos a ver. En el verso 3, algo muy interesante que se me pasó es: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué empieza el Señor con las bienaventuranzas pobres en espíritu? Porque en este momentito de la historia habían dos clases de pobres. Estaban los pobres que tenían trabajo, pero apenas les alcanzaba para salir. Y abajo estaban los pobres que no tenían nada. Habían tres clases sociales. Estaban los patricios, que eran los terratenientes, los ricos, los romanos. Abajo estaban los pobres, que tenían empeñadas sus tierras, pero tenían algo. Abajo estaban los pobres, los paupérrimos. A ellos se dedica el Señor. Los demás tienen, pero Él dice los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién era el reino de los cielos? Aquí es Jesús. O sea, yo soy de ustedes, pues. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Usted es de los ricos, de los medio ricos o de los pobres? Entonces, si es de los pobres, no debiera faltar a la iglesia, porque solo los pobres buscan el pan. Los ricos no. Verso 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Cuando le insulten y le persigan por no pagar sus deudas, ese es otro rollo. Diga, cuando se insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron. Verso 13, el famoso texto que muchos todavía no hemos logrado entender: vosotros sois la sal de la tierra. Usted es quien tiene que darle sabor a la vida. La gente debiera tener sed cuando está con usted. Por eso empecé hablando, cuando salimos, yo les digo, enséñame algo, porque supuestamente usted es un poco de sal, deme de su sal, enséñeme algo, pero de Dios, no de sus logros, de Dios.
¿Por qué? Porque la sal. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada. Entonces hay gente en la iglesia que ya perdió la sal. Ya perdió su sal. Lógicamente ya no. ¿De qué platicamos? ¿De qué hablamos? De que todo está caro, que el tomate subió, que la cebolla está cara, que el repollo no vino, que la pupusa que hacen allá tan fea que salió. Y no, la sal no es para eso. No es para eso. Así que ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Mire qué feo, ¿eh? Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Aquí hay algo también profundo. Me gusta enseñar esto, porque cuando el Señor me lo enseña, me simbra, me hace decir, ¡ala, Señor! ¡Qué tremendo esto! Resulta que en Israel habían dos lámparas, eran Shammai y Hillel. Eran los jueces, los que dictaban. Alguien iba a pedir un consejo a Shammai y tenía que salir con el consejo dado. Si era de la otra corriente con Hillel, pues iba con Hillel. Entre los dos había cierta contienda. Lo que decía Shammai lo negaba Hillel y viceversa, porque Hillel era más suave, Shammai era así duro, ojo por ojo, diente por diente. Hillel decía no, pon la otra mejilla. Por eso Jesús, aunque no fue discípulo de ninguno de los dos, pero conocía los dos niveles de expresión. Entonces resulta que las dos lámparas de Israel eran ellos dos sabios, Shammai y Hillel. Y resulta que ellos habían enseñado que solo ellos tenían la luz de Dios. ¿Me sigue? Míreme a mí, porque si no me mira va a perder esto. Ellos decían que era la lámpara. Por eso los judíos cuando oran hacen así, porque ellos dicen que fueron enseñados que ellos eran la luz de la candela, porque los candelas hacen así. Ellos oran así porque todavía se creen la lámpara. Ahora viene Jesús y le dice a la gente que lo está oyendo, ellos no son la lámpara, ustedes son la luz del mundo, no ellos, ustedes. ¿Cómo cree que se sintió este montón de gente, hermano, que están oyendo verdades que nunca habían escuchado? Se sintieron potentes. ¿Cómo diríamos hoy? ¿Cómo dicen hoy las empoderados, ¿verdad? Pero no como orgullo, sino que se les insufló un valor interno. Lo que pasa es que para nosotros, vosotros sois la luz del mundo, la luz, no, pensamos en esto, no. Usted entra a un banco donde todo está oscuro por Satanás, usted entra, inmediatamente la gente voltea a ver, aquí pasó algo. Y si está bien encendido, posiblemente llegue, usted está haciendo cola o esperando en la silla, de repente le tocan el hombro, ¿qué trámite va a hacer? Tal cosa, véngase conmigo. Y todos los demás, ¿y ahora qué? Porque la luz está ahí. Nadie dice gloria a Dios, yo sí, porque me ha pasado. Porque nosotros no hemos magnificado lo que el Señor dijo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Aprendimos algo? No de parte mía, sino porque usted no es nadie especial, a menos que Cristo lo ponga en un lugar de preeminencia. Pero no es que seamos especiales ni mejores. Por eso muchas iglesias han caído en el error garrafal de creer que solo ellos son iglesia, que solo ellos tienen la luz. Y esto no es cuestión de iglesia, es cuestión de actitud, de aprender. Y esto es un compromiso,
Porque aquí todos brillamos, es allá afuera donde te tiene que ver nuestra luz. ¿Dónde se ve un exalcohólico? ¿En el grupo o en su casa? En su casa. En el grupo todos dicen, he pasado 24 horas, preguntémosle a su esposa, ¿va? Igual aquí. Yo soy cristiano. No, preguntémosle allá afuera. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo somos? Si escondemos nuestra luz. En fin, Mateo es un judío de pura cepa y enseñó todas estas cosas precisamente porque como judío él esperaba que un día apareciera el Mesías prometido a ellos, a nosotros no. Nosotros estábamos sin Dios, ¿sin qué dice? Sin ley, sin palabra y sin esperanza. Todo esto era para ellos. Ahora, por extensión, es para nosotros. Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendigo a esta preciosa congregación que ha tomado la decisión de venir hoy a estudiar tu palabra. Bendícelos, prospéralos, dales más sabiduría, más unción, más revelación. Muchas gracias por todo. Bendecimos la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén.